desde que tengo memoria, el vagabundo de la esquina ha estado ahí. Siempre con la misma sudadera rota, el cabello encrespado, la barba como un arbusto salvaje y esa mirada. Perdida. Lejana. Pero a veces tan clavada que te hacía sentir desnuda. En la colonia todos lo conocen, pero nadie lo llama por su nombre. Le dicen el loco del Oxxo, porque siempre se sienta fuera del minisúper de la calle principal, con una bolsa de plástico que arrastra como si le pesaran los pecados. Yo me reía de él. Todos lo hacíamos. Cuando iba a la prepa y pasaba con mis amigas, hacíamos chistes, aguas, te va a pedir matrimonio el loco otra vez, Sophie. Córrele, o te va a escupir maldiciones. Seguro antes era profe de mate y se volvió loco por culpa de las ecuaciones. Éramos crueles. Y yo también lo era. Lo que nunca me imaginé es que ese hombre, al que insulté más veces de las que puedo contar, tenía mis mismos ojos. Tenía unos tics raros. A veces hablaba solo, otras murmuraba palabras que nadie entendía. Pero lo que más me incomodaba, aunque nunca lo admití, era cómo se me quedaba viendo. Fijo. Callado. Como si quisiera decirme algo, pero su boca no encontrara el permiso. Recuerdo que un día, a mis 16, me gritó algo que me heló la piel: Sandra, cuida tu bicicleta, como la azul que tenías cuando tenías 5. Me giré en seco. Nadie más parecía entender lo que acababa de decir. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Y lo de la bicicleta? Esa bici fue mi regalo de cumpleaños cuando vivíamos en la casa vieja, antes de mudarnos con mi padrastro. Pensé que era coincidencia. O que me había seguido en redes. Pero ahora, años después, sé que no. Ese hombre sabía cosas que nadie más podía saber. Una vez, un tipo nuevo en la cuadra lo empujó solo por diversión. Quítate, pinche puerco, le dijo. El vagabundo no hizo nada. Solo lo miró y murmuró: por cada hombre que escupe al suelo, hay una madre que va a llorar. El tipo se rió. 2 semanas después lo atropellaron en la curva de la autopista. Yo no soy supersticiosa. Pero algo en el loco no cuadraba. No era solo un indigente. Había algo más. Algo que me incomodaba de formas que aún no entendía. A veces, cuando estaba sola, me lo encontraba cantando una canción. Siempre la misma. Árboles de la barranca, ¿por qué no han enverdecido? Una canción que, según mi madre, me cantaban para dormir de bebé. Pero eso no lo recordaba. O no quería recordar. Pasaron los años, y aunque me alejé de la prepa y de mis amigas crueles, nunca dejé de cruzarme con él. Ya no me reía. Pero tampoco hacía nada por entender. Hasta que un día, ese día, me miró y dijo: hola, hija. Después de aquel hola, hija, me quedé paralizada. No supe si reírme, gritar o correr. Lo único que hice fue quedarme mirándolo mientras mi estómago se contraía como si algo muy antiguo despertara dentro de mí. ¿Qué dijiste?, le pregunté, casi susurrando. Él sonrió. No con burla. No con ternura. Con tristeza. Como si hubiera estado esperando decir esas palabras durante años, y por fin se hubiera rendido a hacerlo. Dije: hola, hija. No tengas miedo, dijo con voz ronca, rota, pero lúcida. Te estás confundiendo. No soy tu hija. Lo sé. Eso te enseñaron. Y luego, se levantó, arrastró su bolsa de plástico como si fuera un cuerpo muerto, y se fue. Esa noche no pude dormir. Y no me digas que eso ya lo he dicho en otras historias. Esta vez fue diferente. No fue insomnio. Fue el tipo de desvelo que no te permite pestañear porque tu cabeza no para de escupir imágenes. Él mirándome cuando era niña. Él cantándome. Él sosteniéndome una bici azul mientras yo me reía con rueditas. Pero eso era imposible. Mi padre murió cuando yo tenía 2 años. Eso me dijo mi madre desde siempre. Y yo le creí. A la mañana siguiente, pasé de nuevo por la esquina. No estaba. Pregunté en el Oxxo. ¿El loco? A veces no viene por días. Dicen que duerme en los lotes baldíos, pero nadie sabe bien. ¿Y cómo se llama?
Pregunté. El cajero me miró raro. ¿Tú crees que alguien le pregunta eso? Fui a casa de mi mamá esa misma tarde. No me aguanté. Estaba en la cocina, preparando arroz. Le hablé directo. ¿Tú sabías que hay un vagabundo en la esquina que me dijo hola, hija? Mi mamá se giró con la cuchara de madera en la mano, pero la cara pálida como si le hubieran echado un balde de agua helada. ¿Cómo dices? Un señor, mamá. Me dijo que era mi padre. Dijo mi nombre. Y la bici azul. La cuchara cayó al suelo. Y ahí supe que no estaba loca. Algo estaba muy, muy mal. Sandra, no escuches a esa gente. Hay locos que se creen Jesucristo también. ¿Ahora vas a creer todo lo que te dicen en la calle? Pero me dijo cosas que nadie podría saber. Claro que sí podrían. Seguro ha visto tus redes, o lo escuchó en la colonia. Ese tipo siempre ha estado ahí, es como un mueble viejo, no tiene vida. Ya basta con eso. ¿Y si no está loco? Mi mamá se me quedó viendo con una rabia sorda. No gritó. No lloró. Solo murmuró, tu padre está muerto. Y punto. Pero esa noche soñé con el vagabundo. Estábamos los dos en un parque. Yo era niña. Él me empujaba en los columpios, y me decía, cuando seas grande, vas a saber quién soy, aunque traten de borrarme. Me desperté llorando. No sabía si por rabia, por confusión o por algo peor, porque una parte de mí le creía. A la mañana siguiente volví a pasar por la esquina. Y ahí estaba. Sentado, con una libreta vieja entre las piernas. Cuando me vio, levantó la vista. Y no dijo nada. Solo sonrió. Como si estuviera esperando que yo diera el siguiente paso. Y por primera vez, sentí que tenía que hacerlo. Volví al día siguiente. No sé si por curiosidad, por coraje, o porque una parte de mí ya sabía que estaba demasiado tarde para fingir que no importaba. El vagabundo estaba sentado en la misma banqueta de siempre, pero esta vez no gritaba. No murmuraba. No cantaba. Solo miraba hacia el piso. Y lloraba. No hacía ningún gesto exagerado. No se movía. Las lágrimas simplemente caían. Una tras otra, como si llevara décadas conteniéndolas. Como si cada gota le doliera más que la anterior. Y eso me partió algo. Porque, por primera vez, no vi a el loco del Oxxo. Vi a un hombre roto. Vi a alguien que tal vez, me conocía de verdad. Me senté frente a él. Él ni siquiera se inmutó. Y ahí me quedé, en silencio. Hasta que le pregunté, ¿cómo sabes mi nombre? Me miró despacio, como si le costara enfocar, pero no era ceguera, era miedo. Como si tuviera miedo de volver a abrir la herida. Te lo puse yo, dijo. ¿Qué? Sandra. Tu mamá quería ponerte Cecilia, como su abuela. Pero yo me aferré a Sandra. Como la flor. Porque sabía que ibas a crecer en medio de espinas, y quería que tuvieras algo hermoso desde el inicio. Tragué saliva. Nadie, absolutamente nadie, sabía esa historia, ni siquiera yo. Pero esa noche, cuando confronté a mi mamá otra vez, le pregunté, ¿es cierto que querías llamarme Cecilia? Y se le cayó el vaso que tenía en la mano. No entendía nada. Cada vez que hablaba con ese hombre, mi realidad se agrietaba más. Me atreví a preguntarle, ¿cuál es tu nombre? Y respondió de inmediato, Iván. Ese nombre me sonó como un susurro lejano. Como si lo hubiera oído en sueños. Como si lo hubiera escuchado en voz de mi madre, una vez, hace mucho, cuando pensaba que yo dormía. Esa tarde busqué entre los álbumes viejos de fotos que mi mamá siempre tuvo escondidos en el closet. Conocí a la mayoría. Pero entre una y otra, encontré una que me dejó helada, una foto antigua. Una fiesta de cumpleaños. Yo, con un vestido rosa. Un pastel. Y un hombre detrás, cargándome. Tenía el rostro casi cubierto por la sombra, pero era él. Era Iván. Tenía los mismos ojos. El mismo mentón. Y esa sonrisa triste que ahora entendía.
Había estado ahí todo el tiempo. Volví con él al día siguiente, con la foto. Se la mostré. No dijo nada. Solo la tomó con manos temblorosas. Se le salieron las lágrimas otra vez. Y la besó. ¿Por qué te fuiste? Le pregunté, con la voz quebrada. Iván no me respondió de inmediato. Solo miró al cielo. Yo nunca me fui, hija. A mí me sacaron. Esa noche tuve un sueño. No era un recuerdo. Era una imagen deformada, rota, como si estuviera tratando de regresar desde lo más profundo del olvido. Yo estaba escondida detrás de una puerta. Escuchaba gritos. La voz de mi madre llorando. Un golpe seco. Después, silencio. Y luego, su voz, lárgate, maldito infiel. Antes de que te mande a la cárcel. Desperté con la boca seca, y por primera vez me hice la pregunta que venía esquivando. ¿Y si mi madre no me estaba protegiendo de él, sino alejando de él por algo que no quería que yo supiera? Después del sueño, pasé todo el día con una presión en el pecho como si algo me empujara desde dentro. No sabía si hablar con mi mamá, ir con Iván, o prender fuego a todo y ver qué quedaba después. Terminé haciendo lo que cualquiera hace cuando la verdad te da miedo. Pretendí que no pasaba nada. Pero no aguanté más de 2 días. El cuarto día fui a verla con la foto en la mano. La puse sobre la mesa de la cocina, entre el café y los frijoles refritos. Ella la miró, y no dijo nada. ¿Por qué nunca me dijiste que él era mi papá? Silencio. Solo el zumbido del refrigerador y su mano temblando mientras limpiaba la cuchara con un trapo. Ese hombre está enfermo, Sandra. No sabes lo que dices. Era mi papá. Me cargaba en tus fiestas. Porque era bueno fingiendo. Era manipulador. ¿Y eso justifica desaparecerlo? Ahí se rompió. Tiró el trapo, se sentó y me miró como si viera un fantasma. ¿Quieres saber la verdad? Te la voy a decir. Cuando tú tenías 5 años, lo descubrí con otra mujer. Decía que era su prima, pero yo no soy pendeja. Los vi besarse en el coche, y él me juró que no significaba nada. Que estaba confundido. ¿Confundido, Sandra? Con una niña en casa. ¿Y por eso lo sacaste de mi vida? Pregunté. Por eso y por más. Empezó a actuar raro. Hablaba solo. Decía que soñaba con cosas. Me acusaba de cosas que nunca pasaron. Un día, me despertó en la madrugada y me dijo, soñé que ibas a enterrarme en vida. Lo miré a los ojos. Vi miedo. Y también vi que había algo que ella no estaba contando. Lo llevaste a un psiquiatra, le dije, casi segura. Lo llevé a una bruja, Sandra. A una señora de allá por San Pablo. Me congelé. ¿Una bruja? Sí, porque estaba convencida de que lo habían embrujado. Que alguien lo había doblado para hacerlo daño. La señora me dio unas gotas, unas oraciones, y una bolsita de tierra para ponerle en su comida. ¿Le diste eso? Yo solo quería salvarlo. Pero no funcionó. Se puso peor. Empezó a temblar. A decir cosas sin sentido. A veces no me reconocía. Y un día, lo dejé salir. Solo. Con la ropa sucia. No volvió. Me quedé helada. Mi madre lo embrujó. Lo drogó. ¿Y luego lo dejó perderse en la calle como un perro? Y cuando te preguntaste por él, te dije que había muerto en un accidente, porque era más fácil que decirte que lo destruí. No era más fácil. Era más cobarde. Salí corriendo de su casa. Y no volví a verla por días. Cuando me acerqué de nuevo al Oxxo, lo vi. Ah, Iván. Con su misma ropa, sus mismos ojos, pero algo diferente. Había pintado algo en el piso, con gis. Un árbol. Un columpio. Una niña. Me miró cuando me acerqué. ¿Ya te dijeron? Preguntó. Yo solo asentí, sin poder hablar. ¿Y ahora qué vas a hacer? No supe qué contestarle. Pero sabía lo que iba a intentar,
conocer al hombre que mi madre borró. No sabía qué iba a hacer, pero al menos ya sabía por dónde empezar. Volví a su esquina. Me senté con él. Y por primera vez, no me dio asco su olor, ni pena su ropa, ni miedo su mirada. Era mi padre. Y yo necesitaba saber quién era, aunque me doliera. ¿Por qué nunca volviste? Le pregunté. Porque cuando uno deja de ser persona para los demás, ni siquiera las puertas te reconocen. Pero eras mi papá, y tú, mi hija. Pero yo era el loco. El que gritaba. El que hablaba solo. El que ya no sabía quién era. Y cuando nadie te cree, te empiezas a olvidar también. Pasamos horas hablando. Me contó que al principio, dormía en los camiones. Que luego lo golpearon por robar pan duro. Que una vez pidió ayuda en una iglesia, y lo corrieron por andar drogado. Pero él no se drogaba. Fue tu madre, me dijo. ¿Qué? Los sueños, las voces, las náuseas. Todo empezó después de que me metió esas gotas en el té. Se refería a las que le dio la bruja. La bolsita de tierra. Las oraciones. Y tú, me miró, sonriendo, tú eras mi luz. Hasta el último día, tú eras lo único que me daba sentido. ¿Y por qué nunca me buscaste? Porque una vez lo hice, me dijo, bajando la voz. Fui al kinder, te vi desde la reja. Tenías moño rojo. Me acerqué, y tú gritaste. Dijiste, mamá, el loco está aquí. Se me apretó el alma. Tenías 4 años, me dijo. Pero ese día entendí que ya no era tu héroe. Era el miedo que te enseñaron. No pude contener el llanto. Recordé ese día vagamente. Mi mamá me había dicho que un loco quería robarme. Nunca me dijo que era mi padre. Y yo, me burlé de él como todos. Le grité, le dije que apestaba. Una vez, incluso, le arrojé una cáscara de plátano desde el coche, con mis amigas. Ese recuerdo me atravesó como un cuchillo. Perdóname, le dije, por no saber. Por haber sido parte. Iván me abrazó. Su cuerpo era hueso y piel. Pero su abrazo fue el más cálido que recordaba. Esa noche no quise irme. Nos quedamos sentados viendo pasar coches. Yo con mi sudadera limpia. Él con su chamarra deshilachada. Y durante unos minutos, el mundo fue justo. Hasta que un grupo de adolescentes pasó en moto y le gritó, ya muérete, pinche vagabundo. Uno le arrojó una piedra. Le pegó en la pierna. Yo grité. Ellos se rieron. Y ahí entendí que no había cambiado nada. La gente no quiere saber. La gente no quiere historias. Quiere monstruos a quienes culpar, para no mirar a los suyos. Al día siguiente, fui a casa de mi madre. Le dije que estaba pasando tiempo con él. Que lo abrazaba. Que lo escuchaba. Que lo necesitaba. Y ella, sin mirarme, dijo, ¿también te va a embrujar a ti? No, mamá. Lo único que embrujó fue tu culpa. Salí de ahí, y no volví. Iván y yo empezamos a vernos cada día. Le llevaba pan, cobijas, libros viejos. Le leía en voz alta. Él me enseñaba a dibujar árboles. Dibujar un árbol es como recordar, me dijo una tarde. Empiezas por las raíces. Aunque no las veas, están ahí, y si las niegas, el árbol muere. Yo lo miré, y por fin lo entendí. Mi árbol había estado seco toda la vida. Pero ahora empezaba a brotar. El invierno llegó más temprano ese año. Y aunque la ciudad apenas empezaba a sentir frío, en su esquina, el clima pegaba distinto. Las madrugadas eran cuchillas. El cemento se volvía hielo. Y los cuerpos frágiles, como el de Iván, empezaban a apagarse. Una mañana llegué con café y pan, como siempre. Pero él no estaba. Me senté en la banqueta, pensando que quizá había ido a buscar algo de ropa entre la basura. Pasaron 15 minutos. 30. 1 hora. Cuando me levanté para ir a buscarlo, lo vi llegar desde la otra esquina. Caminaba torcido. Tenía la cara golpeada.
Corrí hacia él. ¿Qué pasó? Nada, dijo. Pero no podía ocultarlo. Tenía el ojo morado y una cortada en la frente. ¿Quién te hizo esto? Unos chavos. Dijeron que por mi culpa olía feo toda la cuadra. Me ardió el estómago. ¿Y nadie hizo nada? Nadie. ¿Por qué harían algo? Nadie me ve, Sandra. Ni siquiera ahora. Esa tarde lo llevé a mi casa. Fue la primera vez que cruzaba mi puerta en casi 20 años. Mi hijo, Mateo, estaba en su cuarto con los audífonos puestos. No se enteró de nada. Le preparé una sopa caliente. Le puse hielo en la herida. Lo vi dormirse en el sillón, temblando, como un niño. Y ahí entendí algo que me revolvió las tripas: mi madre lo expulsó. Pero yo también lo había dejado fuera por años. No por odio. Por ignorancia. Por comodidad. Era más fácil pensar que el loco de la esquina no tenía historia. No tenía nombre. No tenía hija. Al día siguiente, Iván ya quería irse. No quiero incomodar, me dijo. No incomodas. Aquí tienes cosas, tienes tu mundo. Yo no quepo. ¿Y qué? ¿En la calle si cabes? ¿Dónde te golpean? ¿Dónde te insultan? Me miró. Sus ojos tenían una tristeza vieja, de esas que ya no pelean. Al menos allá nadie finge que me quiere. Me dolió. Pero lo entendí. Había vivido tanto desprecio, que incluso el afecto ahora le daba miedo. Y lo peor, es que algo me decía que ya no le quedaba mucho tiempo. 2 semanas después, empezó con los ataques. El primero fue leve. Estábamos comiendo en una fondita. De pronto, su mano se tensó. Se le cayó la cuchara. Se quedó viendo un punto fijo en la pared, como si viera algo que yo no. Lo llevé al hospital. Desnutrición severa, hipertensión, y un posible cuadro de deterioro neurológico, dijo el doctor. ¿Puede quedarse? No tiene seguro, ni papeles. Lo podemos estabilizar, pero después, va a tener que irse. Ese después me supo a sentencia. Al tercer ataque, no lo pude despertar por varios minutos. Estábamos en su esquina. Se le habían acabado los medicamentos. La gente pasaba junto a él como si fuera un mueble viejo. Y ahí fue donde me quebré. «Es mi papá», grité. «Alguien ayúdeme, por favor». Una mujer se detuvo. Un señor me miró con asco. «¿Ese es tu papá?», me preguntó. «Sí». «Y, pues qué vergüenza, ¿no?». Lo juro, no supe si llorar o golpearlo. Esa noche, lo convencí de dormir bajo techo. Lo llevé al albergue más decente que encontré. Le prometí que iría todos los días. Que ya no lo iba a soltar. «Solo déjame morirme donde no me vean», me dijo, antes de dormirse. «No te vas a morir», le respondí. Pero me tembló la voz. Porque por primera vez, no estaba segura. El día que lo hospitalizaron de nuevo, supe que era ahora o nunca. La trabajadora social del albergue me llamó: «Tu papá está mal». No reaccionó esta mañana. Lo llevamos al hospital general. ¿Qué tiene? No lo sabemos todavía. Pero, deberías venir. Lo vi conectado a un suero, con oxígeno y con los párpados temblando como si peleara en sueños. Parecía tan lejano, tan distinto al hombre que me enseñó a dibujar árboles hacía apenas semanas. Me senté junto a él. Le tomé la mano. Y por primera vez, recé. No a Dios. No a ningún santo. Recé a él. Le pedí perdón. Le pedí que no me dejara con preguntas sin responder. Porque yo ya no quería solo escuchar su versión. Quería confirmar por qué se había ido. Y sobre todo, que tan lejos había llegado mi madre para desaparecerlo. Volví a la casa de ella. No entré. No quería verla. Sabía dónde guardaba sus cosas, en el closet del pasillo, dentro de una caja de zapatos con candado. Un candado estúpido que ella creía que yo nunca había aprendido a abrir. Lo rompí.
y lo que encontré ahí me revolvió el alma. Había una carpeta azul. Con recetas. Con nombres de médicos y de curanderas. Té para sacar la maldad del cuerpo. Oración para que no mire otras mujeres. Baño de tierra con sangre de menstruación. Y en una hoja, garabateada a mano, si él no cambia, que se pudra en la calle. Que la gente lo vea y lo escupa. Que no recuerde ni su nombre. La letra era de mi madre. Abajo, con tinta roja, una firma, la negra de San Pablo. Sentí náuseas. Lo había sospechado, sí. Pero verlo escrito, con su puño y letra, fue como si alguien me arrancara la lengua desde adentro. Mi madre no solo lo envenenó. Lo maldijo. Lo enterró vivo. Y no lo hizo en un ritual antiguo. Lo hizo con rabia. Con odio. Con la certeza de que quería verlo hecho polvo. Encontré también una carta sin enviar. Era de él. Fechada en 2008. Dirigida a mí. Sandrita, si estás leyendo esto, es porque logré volver a ser persona. Yo no me fui. Me empujaron. Me borraron. Tu madre dijo que yo era un monstruo. Pero el monstruo fue el silencio. Yo solo quería ser papá. Si un día me perdonas, búscame en el árbol del parque. Ahí te esperé muchos años. Ahí lloré muchas veces. Y ahí todavía sueño que me dices, papá, sin miedo. Lloré con la carta en las manos. No entendía cómo alguien podía tener tanta frialdad. Como mi madre, la mujer que me enseñó a trenzar el cabello, la que me cuidó enferma, podía ser la misma que destruyó a un ser humano tan profundo. Pero lo fue. Mi madre fue su verduga. Y yo, fui su cómplice por ignorancia. Volví al hospital esa noche. Le leí la carta en voz alta. La encontré, papá. Ya no tengo dudas. Solo tengo miedo de que no me escuches. Una lágrima bajó por su mejilla. No habló. No abrió los ojos. Pero esa lágrima fue la confesión más pura que alguien me ha dado jamás. El hospital olía a cloro y miedo. Iván estaba cada vez más débil. Había días que no podía hablar. Otros, ni siquiera abrir los ojos. Yo iba todas las tardes. A veces con Mateo. A veces sola. Pero esa mañana, al llegar, lo vi desde el pasillo. Mi madre. Sentada junto a su cama. Con su rebozo gris, hablándole. Como si nada. Tuve que detenerme. Mi cerebro tardó en procesarlo. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué? Después de todo, me acerqué. Ella me miró sin inmutarse. Qué bueno que llegaste, dijo, como si fuera una visita cualquiera. ¿Qué haces aquí? Vengo a despedirme de mi esposo. Se me revolvieron las entrañas. ¿Después de arruinarle la vida? ¿Después de escupirle encima con tus brujerías? ¿De qué hablas? Saqué los papeles. Las recetas. La carta. La maldita nota con la maldición escrita a mano. Los tiré sobre la cama. De esto, mamá. De esto. Ella no se alteró. Solo los miró, y con esa frialdad que siempre usó para disfrazar sus miserias, dijo, eso no es mío. ¿Cómo puedes seguir mintiendo? Es tu letra. Yo nunca le hice nada. Fue él quien se fue. Fue él quien prefirió la calle. Que no venga ahora de mártir. Él no eligió nada. Tú lo destruiste. Mi voz se quebró. Sentía los ojos en llamas. Mi madre se levantó. Se acercó a mí. Y sin miramientos, susurró, ¿y si lo hice? ¿Qué vas a hacer? ¿Deshacer el pasado? ¿Pedir justicia? ¿A quién? A Dios. La quise empujar. Gritar. Golpear algo. Pero Iván abrió los ojos. Un segundo. Solo un segundo. Y nos vio. A las dos, su hija. Y su esposa. Una con el corazón hecho trizas.
La otra, vacía. Papá, dije. Pero no pude seguir. Él no habló. Solo la miró. La mirada más dura que he visto jamás. Y luego cerró los ojos otra vez. Esa tarde me llamó la trabajadora social. Tiene una opción, me dijo. Pueden trasladarlo a cuidados paliativos. ¿Y eso qué significa? Significa que ya no hay forma de revertir lo que tiene. Que lo que se puede hacer ahora es que no sufra. Se me rompió el alma. Yo lo había recuperado. Y ahora, lo iba a perder por segunda vez. Pero esta vez, lo iba a ver partir. Llevé a Mateo al hospital esa noche. Él no conocía la historia. Solo sabía que el hombre de la esquina era su abuelo. Al principio estaba serio. Callado. Pero cuando Iván lo vio, y sonrió con esa fuerza que solo tienen los que están por irse. Mateo se soltó. ¿Tú me hacías dibujos cuando era bebé? Sí, dijo Iván, con voz débil pero clara. ¿Y por qué no estuviste? Él no respondió de inmediato. Solo tomó su manita. Porque a veces, hijo, a los que más queremos, los perdemos sin querer. Y no siempre nos dejan volver. Mateo lo abrazó. Yo lloré en silencio. Y supe, en ese instante, que mi hijo no iba a repetir la historia. No iba a crecer mintiéndole a nadie. Ni odiando sin entender. Ni burlándose de nadie por no tener techo. Esa noche, cuando salimos del hospital, mi madre me estaba esperando afuera. Tenía cara de piedra. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Nada. No necesito que nadie más te juzgue. Ya lo hizo la vida. ¿Y crees que él te perdonó? A mí sí. A ti, no lo sé. Pero tampoco importa. Me acerqué. Le puse los papeles en la mano. Guárdalos. Para cuando te atrevas a decirle a alguien la verdad. Y me fui. Porque ese era mi cierre. No ella, él. Y ahora, solo quedaba el final. La tarde en que recibí la llamada definitiva, el mundo pareció detenerse. Una voz neutra del hospital me dijo que Iván había sufrido un paro respiratorio. Que lo habían estabilizado, pero que no podía garantizar nada. Corrí con Mateo entre los brazos, sintiendo que cada paso era un suspiro de miedo y desesperación. Al llegar, lo encontré aún con tubos conectados, casi irreconocible. Su piel, antes curtida por el sol y el viento, ahora era pálida y fría. Sus ojos abiertos, pero vacíos. Tomé su mano. Le hablé como si pudiera escuchar cada palabra. Papá, estoy aquí. Pero esta vez no hubo respuesta. No hubo pestañas que se movieran. Solo un silencio terrible. Recordé entonces lo que había oído de boca de su médico. Su cuerpo nunca pudo asimilar el daño que le hicieron. La desnutrición, las heridas, la maldición, eso no es solo física, es profunda, en el alma. Y pensé en mi madre, en esa mujer que había decidido arruinar la vida de su esposo porque no pudo controlar su rabia y sus celos. Pero también pensé en Iván, en lo que había sufrido, en cómo se había convertido en un vagabundo olvidado, en un hombre roto. En esa habitación, con su mano aún entrelazada en la mía, prometí que no permitiría que su historia muriera en el olvido. Durante las semanas siguientes, su salud decayó rápido. Las visitas eran constantes. Mateo quería conocer más de su abuelo, aunque no entendía todo. ¿Por qué estaba en la calle? Preguntaba. Porque a veces, hijo, las personas no reciben el amor que merecen. Una noche, mientras lo cuidaba, noté que sus ojos intentaban comunicarse. Con esfuerzo, pronunció unas palabras, mamá, perdón. Su voz era un susurro débil, casi inaudible. Le apreté la mano con fuerza. Yo también te perdono, papá. Estoy aquí. Fue la última vez que habló. Al día siguiente, Iván falleció. El silencio en la habitación fue absoluto. Me quedé con la culpa, la tristeza y una pregunta que quemaba mi mente. ¿Cómo alguien puede ser tan cruel como para destruir a quien más debería amar? Pero la respuesta estaba clara, el miedo, el odio, y la mentira que mi madre sembró con sus acciones y palabras. Ella nunca permitió que él fuera libre.
y aunque Iván ya no estaba, yo juré que su historia sería contada. La muerte de Iván no trajo alivio. Trajo un vacío oscuro que se filtró en cada rincón de mi vida. Esperaba un abrazo, un gesto, alguna palabra de consuelo. Pero no hubo nada. Mis padres se encerraron en un mutismo helado, como si Iván hubiera sido un fantasma incómodo que preferían ignorar. No me hablaron. No me miraron. Como si, al perderlo, también me hubieran perdido a mí. La casa se volvió un lugar extraño. Las fotos de Iván desaparecieron. Las anécdotas que antes contaban con orgullo se callaron. Y yo me quedé con Mateo, sosteniendo la única verdad que nadie quería enfrentar. Un día, decidí romper ese silencio. Fui a casa de mi madre. Ella me miró con esos ojos que esconden mil secretos. ¿Por qué callaron todo? Le pregunté. Porque a veces, el pasado duele tanto que es mejor olvidarlo, respondió, sin lágrimas. ¿Y el daño que le hicieron? ¿No importa? No soy yo quien decidió eso, dijo, con una voz dura. Él eligió irse. Salí de ahí con el corazón hecho trizas. Su negación era como un puñal que no dejaba cicatrizar. Volví a casa y abracé a Mateo. Tú y yo vamos a ser la voz de abuelo, le prometí. Porque alguien tiene que contar la verdad. Empecé a escribir, cada recuerdo, cada herida, cada lágrima. Sin miedo a que me juzgaran. Porque ya había perdido demasiado. Y aunque el dolor era inmenso, también había una fuerza nueva, la necesidad de sanar. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Que el peso que llevaba se hacía más ligero. Y entendí que, aunque mi madre hubiera intentado destruirlo, Iván seguía vivo en mí. En mi memoria. En la historia que ahora llevaba en las manos. Con el paso de los meses, la herida seguía abierta, pero empecé a encontrar pequeños resquicios de paz. No fue fácil. Tuve que aprender a vivir con el dolor sin que me consumiera. A aceptar que mi familia había elegido el silencio y la negación, y que yo no podía obligarlos a cambiar. Pero también aprendí que no estaba sola. Mateo era mi fuerza. La memoria de Iván, mi motor. Encontré apoyo en personas que, como yo, cargaban historias oscuras en sus espaldas. Gente que me escuchaba sin juzgar. Que entendía que el amor no siempre es perfecto. Que a veces duele más lo que callamos que lo que decimos. A veces me sentaba frente a la tumba de Iván y le hablaba. Le contaba cómo estaba mi hijo, cómo luchaba para que la verdad no se olvidara. Y aunque ya no podía responder, sentía que estaba ahí. Que me escuchaba. En mi corazón quedó claro que la justicia no siempre llega de la manera que esperamos. Que la verdad puede ser un camino solitario. Pero también que sobrevivir, mantenerse en pie, es una forma poderosa de resistencia. No pedí perdón ni busqué venganza. Solo decidí vivir. Vivir por Iván. Por Mateo. Por mí. Y así, poco a poco, me fui reconstruyendo.